Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Andanzas en el Trópico, este podcast que te mueve. Yo soy Carolina Campos y les doy la bienvenida. Este episodio número 17 es muy importante por dos razones. La primera es que celebramos un año de estar produciendo este podcast dedicado a la danza, a los bailes, al movimiento que se realiza en Costa Rica. Originalmente la idea era subir este episodio el 29 de abril, que es el Día Internacional de la Danza, pero bueno, por razones fuera de nuestro control no se pudo. Sin embargo, igual seguimos con la celebración tanto del Día de la Danza como del primer aniversario de Andanzas en el Trópico. El tema que vamos a escuchar hoy es un tema apasionante, muy hermoso y tiene que ver con la danza terapéutica. El uso de la danza como una forma de expresión, como una forma de liberación y también de entendernos a nosotras, a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Y para hablarnos de este tema, tenemos como invitada a María José Bejarano, quien se dedica a acompañar procesos a través de la danza movimiento terapia desde el encuadre terapéutico, artístico y de capacitación. Su recorrido ha estado marcado por aportar al cambio social y al desarrollo personal desde el juego, el movimiento y la danza. María José coordina Proyecto Colibrí, dirige el grupo de danza comunitarias de Los Santos, es parte de la red Danza Terapeutas de Latinoamérica, Red Latinos, y de la red de investigación de los cuerpos y corporalidades en las culturas. Espero que disfruten y aprendan de este episodio, que lo compartan y que, como siempre, les invite a moverse. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto y un honor estar aquí acompañándole en el programa y celebrando este día tan importante que nos compete. Muchísimas gracias. Me gustaría que empecemos conversando sobre la relación que existe entre el cuerpo y la mente, pues sabemos que a veces lo que pensamos y sentimos se refleja en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando estamos enojados, que se nos pone la cara roja y los ojos saltones, cuando estamos tristes lloramos, cuando estamos felices nos reímos, ¿verdad? Pero podría ser que también lo que pasa en nuestro cuerpo incide en nuestra mente. Entonces tal vez si nos conversas un poco sobre esta relación. Claro, bueno, ahí es muy importante, quizás voy a entrar ya de una vez en temas muy técnicos, ¿verdad? Como de lo que llamamos enfoque corporizado y enfoque en activo. Parece algo como chino, pero en realidad es algo que ya sabemos todos con solo vivir. Una cosa es el enfoque corporizado, habla de que el cuerpo es el eje fundamental de nuestra vida cultural. Entonces hay un montón de información que tenemos en nuestro cuerpo que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando saludamos a alguien en nuestra cultura, es muy diferente como alguien saluda a otra persona en la calle en India o en otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces hay un montón de información que está encarnada, es decir, que no la contemplamos con palabras o bajo la conciencia, sino que la actuamos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y después está el enfoque en activo, que básicamente lo que dice es que no podemos como pensar la vida sin actuar en ella, ¿verdad? Entonces, a la hora que yo voy a aprender algo, necesito hacer algo sobre ese conocimiento. Entonces, como que hay algo del hacer, como acciones corporales que tienen que ver con la cognición, ¿verdad? Entonces, si combinamos esas dos posturas, tratando de hacer un resumen así súper sintético, podemos llegar a pensar que las cosas que hacemos con nuestro cuerpo nos van a revelar cosas de nosotros mismos, de nuestro entorno, pero que a la vez van a cambiar nuestra percepción, ¿verdad? Es como este ciclo interminable entre percibir, hacer algo, percibo, hago otra cosa, percibo. Cuando pongo la acción en el mundo, también aprendo. Las posturas como la danza terapéutica parten como de que el movimiento, el gesto, la conciencia corporal, el encuentro con otros a partir de el cuerpo y el movimiento
generan cambios en la disposición o la configuración neurobiológica que nosotros, digamos, primaria, que pudimos constituir. Cada relación y cada experiencia va forjando una experiencia corporal que tiene que ver con nuestro autoconcepto, con nuestra identidad, con lo que yo pienso que puedo o no puedo hacer, con lo que yo pienso que soy o no soy, ¿verdad? Y eso como que nos va actualizando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo nací en un entorno donde cada vez que yo lloré, no hubo un cuidador primario que estuvo ahí para mí, sino que se tardó, yo voy a configurar mi sistema, por decirlo así, emocional a partir de esa tardanza, entendiendo no con palabras, sino en una sensación como lo que yo necesito quizás no se va a atender en el momento y voy a como instalar esa sensación de inseguridad. Es como algo que sucede de cuerpo a cuerpo, no en la racionalidad. Al accionar con miras a sanar digamos, nuestro estado emocional, podemos también llegar a elementos de nuestra primera configuración emocional, que recordemos que cuando nacemos nuestro cerebro derecho no está formado, sino que todo nuestro cerebro emocional se forja en relación cuando ya venimos al mundo y alguien nos cuida, alguien nos mira, alguien nos reconoce, alguien nos cuida. Y todo eso forja un sistema nervioso, forja un cerebro primario, digamos, que es el que está más abajo, digamos, en nuestro cerebro. Y de ahí en adelante configuramos cantidad de cosas de las cuales quizás la psicología o ciertas intervenciones de sanación a nivel emocional no habían contemplado hasta hace muy poco en la historia, ¿verdad? Entonces, quizás me fui un poco por las ramas, pero hay algo del accionar y de nuestro cuerpo en movimiento que modifica lo que llamamos mente, que también eso está un poco ahí como en crisis aquí, porque no hay mente y cuerpo por otro lado, sino que sabemos que hay una relación ahí todo el tiempo y una la modifica a la otra y viceversa. ¿Qué referencias históricas tenemos en cuanto al uso del movimiento en la vida de las personas? Qué sé yo, en rituales, en sanación, en trabajo, entretenimiento. No sé si nos puedes conversar un poco de qué hay en la historia en cuanto a esto de moverse, de bailar, en la vida cotidiana. Es una pregunta que todavía estamos volcándonos a responder, ¿verdad? Porque quienes quizás tuvimos esa intuición, ¿verdad? Yo en la carrera de psicología, y creo que es una historia repetida, ¿verdad? De que uno dice, pero ¿y el cuerpo? Pero ¿y el cuerpo? ¿Verdad? Porque hasta hace poco la carrera de psicología o todo lo que hablaba de estos temas era muy mental, por esta cuestión moderna que generó como esta división entre mente y cuerpo, y lo sensible por un lado y lo racional por el otro, y así, ¿verdad? El punto es que fuimos muchas las personas que tuvimos esa intuición, ¿verdad? Como y el cuerpo en esto, ¿dónde está? Y ahí nos encontramos con discursos muy del norte global, ¿verdad? Entonces, claro, nos encontramos con algo que llamamos danza, movimiento, terapia, de las primeras cosas que yo me encontré y dije, ay, qué bien, hay alguien que ya hizo y viene con un camino por ese lugar y que hablaban como de esta historia oficial, de este movimiento en particular, que tiene que ver con una situación de posguerra en Europa y bailarinas que estaban en diferentes lugares de Estados Unidos y Europa y que empezaron a mirar que sus clases no solo eran visitadas por personas que querían bailar y bailar en un escenario y crear danza en un sentido artístico, sino que también venían a sanarse. Entonces ahí está Trudy Shoup, está Mary Whitman, ¿verdad? O sea, hay un montón de, como lo que llaman pioneras de la danza movimiento terapia. Más recientemente, es como que con todo el movimiento de la decolonialidad y todo eso, es como que nos preguntamos precisamente lo que vos estás cuestionando. Lo que está detrás de tu pregunta es como, bueno, no se lo inventó una persona en el norte global en un punto X de la historia, ¿verdad? Hay un montón de tradiciones de los pueblos originarios que ya utilizaban eso dentro de sus sistemas de sanación, dentro de sus rituales, ¿verdad? Hay todo un mundo que nunca separó el cuerpo y la mente, ¿verdad? Que siempre tuvo acercamientos a la sanación desde esos lugares sensibles,
con olores, con quemando cosas, con cierta grupalidad, con cierta relación con una divinidad o ciertas cuestiones más inmateriales, digamos. Entonces, a ver, es complejo porque ahí ya entramos como en dónde está la historia oficial y la historia oficial está narrada en escritos, ¿verdad? Y hay muchas de estas prácticas que son de tradición oral, ¿verdad? Entonces es difícil pensar en qué momento o puntualizar, digamos, o identificar un punto en la historia donde se pensara de esta manera hacia lo corporal, ¿verdad? Es como si Occidente hubiera descubierto el agua tibia, que ya los originarios lo tenían súper claro, como qué les pasa, obviamente que somos mente y cuerpo, ¿verdad? Y obviamente que nuestra vida deja huellas en nuestro cuerpo, y obviamente que hay algo de la relación con las emociones, lo místico, el proyecto de vida, la identidad, que todo tiene que ver con el cuerpo. Muchas veces en la historia, lo que es de eso sí hay registro, se le llamó incivilizado, ¿verdad? O se le llamó atrasado, o se le llamó poco moderno. No te podría decir en qué momento, porque siento que la historia de la humanidad está plagada de eso, pero lo que sí se puede señalar es el momento en el que Occidente como que lo agarró para sí y dijo, hey, vean, tenemos una gran idea. Bueno, ahora nos comentaste sobre la Segunda Guerra, ¿verdad? O la posguerra en cuanto a cómo las personas se acercaron al baile o a las danzas para sanarse, para... Pero, ¿cuál es el origen o cuáles son los orígenes, ¿verdad? O los antecedentes del uso de la danza como terapia en esta cultura occidental? Yo nunca he estado en un contexto de posguerra, pero lo que se dice es que claro que era un contexto que inevitablemente coloca el cuerpo al centro y coloca el cuerpo al centro no para sanar el cuerpo, pero debajo de todo eso hay un sufrimiento psíquico. Yo lo comparo mucho, salvando mucho las distancias, con un contexto pospandémico que creo que todavía no terminamos de identificar, pero que trae ese lugar del cuerpo en el sufrimiento, pero no en el sufrimiento físico, sino psíquico. Entonces, estas mujeres pues trabajaban en sus estudios de danza o fueron convocadas, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos y toda la atención, digamos, en términos emocionales, psicosociales, estaba desbordada, ¿verdad? Porque todo el mundo había sufrido un montón sobre la guerra. Entonces, lo que pasó y lo que cuentan, ¿verdad? Es pues que inevitablemente se tuvo que acudir a las metodologías grupales. Entonces, eso combinado a lo otro que dije anteriormente, del cuerpo al centro, desembocaba en metodologías dancísticas, del gesto, del teatro. Cada una de estas pioneras, y me imagino que habrán un montón más que no narra la historia oficial, como te digo, fueron probando cosas. ¿Qué hago con esta persona que tengo enfrente, que está sufriendo, que necesita que yo le proponga algo y que yo sé estas cosas y le puedo ofrecer estas cosas? Bueno, voy probando, ¿verdad? Un día le entro por aquí, eso no funcionó, otro día le entro por allá, y hasta que fueron cada una como planteando diferentes aspectos del movimiento que podían repetir y replicar y que les estaban funcionando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una de ellas que es Wigman, trabajan desde, por ejemplo, los opuestos. Entonces, alguien que estaba muy rígido en su cuerpo, entonces lo hacía ir hacia la rigidez, y un movimiento bien rígido, bien fuerte, bien pesado, y poco a poco yendo hacia lo más suave, más suelto, más fluido. Y en el medio esa persona iba integrando algo y eso también iba impactando en sus emociones y en su vida cognitiva. Otra persona, por ejemplo, trabajó desde los espejos, ¿verdad? Lo que llamamos en psicología el entonamiento afectivo. El entonamiento afectivo es un concepto súper bello porque es como esta idea de que estamos entonando y desentonando todo el tiempo afectivamente, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es que estés cuidando un bebé y el bebé estira la mano para agarrar un adorno que se puede quebrar y la mamá le dice, "Mm", o le dice, no, o le dice, o le pela los ojos. Y entonces, o con algo muy corporal, el niño entiende que hay un desentonamiento ahí y cuando él quita la mano, sabe que vuelve a entonar, ¿verdad? Es una cuestión muy intuitiva. De ahí, la guerra es un espacio que todo el tiempo te está poniendo en un estado de alerta, ¿verdad? Y que te deja.
descalibrado ese sistema, ¿verdad? Porque no puedes entonar e ir como a espacios de tranquilidad y acuerdo tan a menudo, ¿verdad? Estás en una situación nerviosa muy devastadora. Entonces, esta mujer lo que intentó fue, a través de la danza y el movimiento, poder entonar, ¿verdad? Encontrar esos entonamientos, como cuando bailas tango, improvisas con alguien y se genera ahí como una sincronía. No necesariamente bailas igual que la otra persona. O me lo imagino también para los músicos, ¿verdad? Cuando hacen jams y empezás a improvisar y luego se va generando como una sincronía y una conversación ahí que es sensible, ¿verdad? No es con palabras. Entonces, esta persona pues trabajó muchísimo eso, que es que otra persona me corresponda, me mire, me reconozca, trabajó mucho con el tema de los espejos, típico ejercicio de pararte enfrente de otra persona y espejarle, ¿verdad? Es como el ejercicio más clave o más clásico de esta postura. Entonces, así cada una fue probando diferentes formas de acercarse a los casos que les venían, personas con esquizofrenia, personas con estrés postraumático de la guerra, personas que quizás necesitaban integrar su nueva imagen corporal, ¿verdad? Después de haber perdido un brazo, perdido una pierna, y poder trabajar con el cuerpo tenía un impacto en la relación de esa persona, pues con su identidad, con su proyecto de vida y con sus relaciones en general. En cuanto a la creación de la carrera ya en sí, digamos, de los manuales o las terapias en sí, ¿cuál fue o cuáles fueron los primeros países que empezaron no sé si decir academizar, ¿verdad? O a estructurar toda esta práctica y toda esta teoría? Diría que fue Estados Unidos y algunos países de Europa, creo que sobre todo Reino Unido, y más adelante diría que por un contexto más histórico de las migraciones y todo eso, también en Argentina se institucionalizó bastante. Ahora México también está fuerte en estas propuestas a nivel de formación y a nivel universitario. También es muy importante mencionar para mí el trabajo de Rudolf Laban, ¿verdad? Rudolf Laban lo que hizo fue investigar el movimiento en sí, ¿verdad? La improvisación de movimiento, el movimiento como un sistema que expresaba las cualidades internas de una persona y permitió crear conceptos y un análisis del movimiento, todo su sistema de análisis de movimiento. Él es conocido más por su sistema de kinetografía, ¿verdad? Que es como el pentagrama del movimiento. Pero en realidad lo que está detrás de eso es un montón de investigación que él tiene en sus libros del dominio del movimiento, danza educativa moderna, todo eso. Él investigó la improvisación. No creo que estuviera, digamos, destinado a uno u otro mundo, ¿verdad? Digamos, más de lo terapéutico o más de lo artístico o más de lo educativo, sino que fue un aporte para todas esas entradas que tiene el movimiento. Y entonces de esa manera fue creciendo como las propuestas de danza terapéutica. Estás escuchando Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Explícanos, por favor, a qué se llama danza terapia o danza terapéutica o... Mi línea de investigación y de formación es la danza movimiento terapia. Se llamó así porque como que en un momento dijeron danza terapia y dijeron como, bueno, pero la danza también tiene toda esta contextualización espectacular, ¿verdad? De pararse en un escenario y toda esta, o más como tradicional, ¿verdad? Como las danzas sociales. Entonces nosotros no hacemos solo danza terapia, sino que hacemos danza y movimiento en general, terapia. Y lo que propone es el uso del movimiento en un encuadre terapéutico. Pero después también está, hasta donde yo conozco, la danzaterapia de María Fuchs, ¿verdad? Esa es otra investigación también que es muy importante. En el país hay dos colegas, Marcia Romero y Gabriela Romero, que lo imparten. Y lo que entiendo es, puedo equivocarme, lo que entiendo es que fue una investigación, es una investigación súper rica, ¿verdad? Basada como en investigación de la improvisación de movimiento como una democratización del movimiento para todas las personas. Pero lo que yo entiendo es una metodología artística. Es como que te da un montón de herramientas, también de
movimiento, para investigar desde tu propio movimiento, no importa si estás en una silla de ruedas, no importa si estás con un bastón, no importa qué edad tengas, de la manera en la que puedas moverte, puedes crear movimiento que sea estético, sentido, también puedes crear danza espectacular desde ese lugar, ¿verdad? Lo que entiendo es que alguien en un taller le dijo a María Fuchs, que es esta mujer, bueno, murió hace el año pasado o el año antepasado con 102 años y bailó hasta sus 101 años, ¿verdad? Le dijo a ella, ay, esto es súper terapéutico, ¿verdad? Y entonces ella le puso danzaterapia, pero sin darse mucha cuenta si eso tenía un contexto o un encuadre terapéutico o no, ¿verdad? Entonces una puede ir a un taller de danzaterapia y también explorar su forma de moverse, entender su forma de moverse, entrar en contacto con sus cualidades de movimiento, expresarse, todo igual que en danza movimiento terapia, pero tiene un encuadre artístico. Volviendo a la danza movimiento terapia, tengo una profe, Diana Fishman, que lo explica muy lindo y es encontrar el movimiento sentido y los sentidos al movimiento. Cómo el movimiento te hace sentir de ciertas maneras y cómo le encuentras un sentido a eso que sucedió en el movimiento. Y tiene un encuadre, por decirlo así, como de sanación, en general en un entorno clínico. Pero hay ciertas propuestas que lo han llevado como a entornos comunitarios, partiendo de una psicología o de una terapia con enfoque de justicia social. También podemos pensar que hacer cuestiones comunitarias sanan a la comunidad, sanan la estructura social, ¿verdad? Y que un montón de gente yendo a terapia individualmente está yendo a decir un montón de síntomas que en realidad todos padecemos a partir de una estructura de género, de económica, de posibilidades o no posibilidades de lo que te da el entorno. Es un poco también mi enfoque, porque llevé una carrera que no era tan clínica, ¿verdad? De psicología tan clínica, sino también social comunitaria. Entonces, enfoco como la sanación o el sanar o la terapia desde un lugar más amplio que mira hacia lo estructural. Creo que las diferencias son los encuadres. Y entonces yo puedo decir, uy, quiero crear una pieza de danza y no sé, quiero partir de los círculos o quiero partir de una cualidad suave o liviana. Y entonces mi objetivo es construir una pieza de danza o explorar cierto tipo de movimiento. Entonces, por ponerlo así, puedo ir a un espacio de danza terapia, ¿verdad? Pero si yo me siento, qué sé yo, me operaron la columna vertebral y tengo un tema con mi imagen corporal que no logro integrar y necesito como apoyo para poder trabajar mi imagen corporal y mi nueva posibilidad de movimiento, hay un encuadre clínico que te puede dar la danza movimiento terapia. No hay que saber bailar para bailar. Deja tus miedos y tus complejos de lado. La música es para disfrutarla. Nacimos para movernos. Pone la música que más te guste en tu casa o en el trabajo o en el carro durante las presas y deja que ésta se apodere de tu cuerpo. Andanzas en el trópico. Bailamos. Ok, esta pregunta que te voy a hacer, tal vez es un poco difícil para mí hacerla incluso, porque yo Ujú. siempre he querido entender cómo es que funciona esto del movimiento como una terapia, digamos, es una cuestión física donde a la hora de hacer movimientos tus músculos se liberan o liberan sustancias en tu cerebro que cambian tu parte cognitiva o cómo te sentís, cómo es que funciona la danza como una forma de terapia. Pregunta para como 3 programas, pero todo bien. Así soy yo. Depende de a quién leas, ¿verdad? Y con quién estudies. Vas a Ah, tener una pregunta distinta, una respuesta distinta. Yo llevé un curso en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, sobre teoría general del movimiento, ¿verdad? Me hace pensar en ese curso esta pregunta que haces, porque había de todo, desde, por ejemplo, Reich, que era un psicoanalista, bueno, hablaba como de descargas energéticas y que decía que bueno, que había como fuerzas o energías
y como energías reprimidas en el cuerpo que había que sacar para aliviar ciertos males. Volvemos un poco a la cuestionable etapa de la historia de la psicología, donde, por ejemplo, la histeria era un tema fundamental, ¿verdad? Entonces, todas las mujeres eran internadas y bueno, ahora sabemos de que había una situación de opresión patriarcal que generaba un montón de cosas a nivel también sexual, ¿verdad? Después Rage fue muy criticado por sus prácticas que promovían prácticas masturbatorias y así, ¿verdad? Y que tenía que ver con, para él, con esa liberación de esas energías reprimidas. Y después tenés de todo lo habido y por haber, ¿verdad? O sea, tenés, por ejemplo, a Jung, toda la teoría de Carl Jung, ¿verdad? Que tiene que ver con las imágenes oníricas, las imágenes del cuerpo y cómo nos relacionamos con un entorno a través de imágenes. Y él habla también del inconsciente colectivo, de cómo medio como es que se instala en nuestra sensibilidad, ¿verdad? Y de ahí también toda la terapia junguiana tiene que ver con arquetipos. Si has leído Mujeres que corren con los lobos, ¿verdad? Es una terapeuta junguiana que habla como sobre los cuentos universales y desde ahí como eso también se instala en nuestra corporalidad a través de estos símbolos, ¿verdad? Que básicamente performeamos en el mundo, ¿verdad? Y después desde la filosofía, por ejemplo, en términos de género, también tenés a Butler, ¿verdad? Judith Butler hablando del género. Ella habla de que el género es performativo, iba a decir performático, pero es performativo, ¿verdad? Y cómo actuamos en el mundo en nuestro género. Típicos ejemplos, que las mujeres no tengan las piernas abiertas, que un hombre no se pueda mover de una forma suave y liviana, ¿verdad? Sino todo así como muy tosco, muy fuerte, muy pesado. Que si vos rompes como poco a poco estas performances del género, vas cambiando una forma de relacionarte con el género que vos, con el que te identificas. Entonces, a ver, creo que cada quien va tomando como sus impresiones o sus intuiciones de lo que pasa también en cada caso, ¿verdad? Y de lo que pasa en ciertas localidades. Por eso para mí no era suficiente lo clínico, porque siento que hay una cuestión muy cultural también en el tema del cuerpo, ¿verdad? Y no es que yo quiero cambiar yo y entonces solo yo si lo deseo puedo llegar a donde quiera, ¿verdad? Como nos dice en Instagram. O sea, no es así, ¿verdad? Sino que hay toda una estructura que te impulsa a actuar de cierta manera, a relacionarte con vos de cierta manera, a relacionarte con tu cuerpo de cierta manera, aparte de lo más neurocientífico que te conté un poco antes con todo esto del entonamiento, ¿verdad? Y hay ciertos tipos de psicosis que están como muy desfasados en el tema del entonamiento, por ejemplo. Entonces, claro que la acción terapéutica es generar vínculo a través de ese entonamiento, ¿verdad? Que puedas sentir un ritmo, entrar a un ritmo con otra persona, que puedas responder a otra persona desde esa ritmicidad corporal, ¿verdad? Más allá de las palabras, y que ese entonamiento, esa sincronía, ese encuentro ya es sanadora. Pero después hay un montón de cosas pasando. Es como sacar el cuerpo a dialogar con las diferentes propuestas, siempre partiendo de que el cuerpo tiene una información de la cual agarrarse para sanar. Puede ser tan concreto como eso, como pararme enfrente de alguien, hacerle un espejo, que esa persona sienta que respondo a lo que pide, que bailo como esa persona, que voy ahí como entablando ese diálogo a partir del movimiento, comentando, conversando a partir de lo que surge en una sesión de movimiento y que tenga que ver con estas metáforas. Creo que la palabra metáfora es algo muy fundamental aquí, como nosotros los seres humanos vivimos en metáforas y las metáforas se corporizan. Por ejemplo, en un proyecto de danza comunitaria que tengo, una mujer al inicio me decía, es que mis papás se murieron, uno muy seguido del otro, y mi mamá se murió y me dejó en el aire y me dejó suspendida. Todo su movimiento era como súper liviano, ¿verdad? Como que no podía tener raíz, tener apoyo en el piso, tener este soporte, ¿verdad? Porque tenía un sentir y un dolor que la hacía sentirse suspendida, ¿verdad? Entonces trabajamos a partir de eso, cuál era su relación con su imagen corporal en ese momento, cómo el duelo se le está instalando por ahí y se podía
invitar tanto a suspenderse, ¿verdad? Volviendo a esta propuesta de opuestos, volviendo a suspenderse y buscando peso y dónde me siento pesada, ¿verdad? Dónde siento que me puedo apoyar y dónde me siento liviana, ¿verdad? Y cómo puedo ir investigando en mi cuerpo esos opuestos para integrar algo que me está pasando y que me hace sentir de esa manera. Eso, me siento en el aire, me siento vacía, me siento hecha pedazos, siento que no avanzo, sí, me siento estancada y así, ¿verdad? Podemos pensar un montón de ejemplos que son en realidad metáforas corporales. Entonces, cuando invitas al movimiento y a vivir en el cuerpo esa sensación, ¿cómo es estar estancada? Hacelo. ¿Dónde lo sentís? ¿Cómo lo sentís? Si se necesita un soporte de algún material, también se utiliza, ¿verdad? Si queremos traer un saco o algo pesado y ponerlo, ¿verdad? Como para que ayude a sentir totalmente esa sensación, de ahí te va a sacar hacia otro lugar. Ujú. Y vas como a resignificar ese estado y se va a volver otra cosa, que en realidad toda terapia es eso, ¿verdad? Como poder ir hacia lo que sentís y poder acompañarte para sentir ampliamente y habilitarte a sentir lo que te está pasando. Pero en este caso lo hacemos muy literal en el cuerpo y eso genera un estado interno, genera una reflexión, genera imágenes a las que no habías llegado, tenés una memoria de algo. Hay un libro que es de Lina Matoso, una investigadora también de la Universidad de Buenos Aires, y ella habla de muchos casos y en uno de ellos narra de esta mujer que ella trató, ¿verdad? Ella usa mucho psicodrama y usa mucho con el cuerpo, ¿verdad? Va con otro sentido, trabaja mucho desde la máscara también. Y ella habla de esta mujer que tiene una relación de odio con sus piernas, como que no le gustan sus piernas se enferman todo el tiempo de una u otra cosa, y ella en terapia logra entender que llega como a esta escena, digamos, fundacional en la que ella está jugando con un hermanito en un árbol y el hermano se cayó y se le rompieron sus piernas y no se recuperó, ¿verdad? Y entonces ella dice, o sea, el caso lo resume a sí misma la misma paciente, ¿verdad? Y dice, yo vivo con las piernas de mi hermano, porque venía como con esa culpa. Entonces es una cuestión muy psicodinámica también, ¿verdad? Por eso yo hablo de que yo atiendo desde un lugar muy psicodinámico, porque siento que todas estas imágenes que tenemos en el cuerpo salen a flote en algún momento, ¿verdad? O sea, imágenes de haber estado embarazada, imágenes de visitar un lugar, imágenes de los encuentros con otras personas, de tus encuentros sexoafectivos, eso todo está ahí, como si el cuerpo fuera un álbum de fotos y que estas imágenes vienen de una u otra manera. El cuerpo tiene esa potencia como de guardar cosas que la mente olvida para poderse adaptar cognitivamente a las cosas, pero que el cuerpo sí las tiene presentes y salen a la luz esas imágenes cuando las convocamos. Ahora que mencionabas eso, ¿es posible o existen terapias en donde las personas trabajen el trauma de una persona a través de cuestiones corporales, aunque la persona no recuerda o no sea consciente de un trauma? No sé si tiene sentido lo que estoy preguntando. Digamos, si es posible trabajar cuestiones emocionales, mentales, recuerdos, como te decía ahora, traumas, a través del movimiento, aunque yo no sea consciente de qué me lo causó. O sí, uno tiene que ir a esa parte, a ese recuerdo y saber cuál es la raíz de ese sufrimiento o de esa situación. No, no necesariamente. De hecho, a veces encontrás el origen y aún así no sabes qué hacer con eso. ¿Verdad? Es como que, bueno, sí, ya sé que es porque me agredieron o me abusaron o tuve esta experiencia o tuve este accidente, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Verdad? Es como que a veces terapia es como, voy a entrar por la cola de la pregunta, ¿verdad? Pero eh, a veces en terapia es como, bueno, sí, ya sabes cuál es el origen y ahora, sí, olvídalo, porque ahora tenés que integrar y trabajar con eso en tu vida actual, ¿verdad? ¿Cómo puedo acompañarte a que esa información se desate, digamos, y se vuelva a atar y se configure de otra manera? A ver, es posible trabajar siempre que haya un malestar, ¿verdad? Hay personas que quizás lo integraron o lo olvidaron o no sienten que haya nada que quieran trabajar. Entonces, bueno, no acuden a terapia o no,
pues no consultan porque no sienten fuera pues del radar, ¿verdad? Lo que pasó ahí. Tal vez lo Ajá. que me refería era más bien en el sentido de que la persona se siente deprimida, o sea, que si hay un malestar, que si yo, la persona Ujú, está ansiosa, está deprimida, o llora mucho, tiene un problema, un desorden de alimenticio, o tiene una adicción, tal vez es que, sí, es que la ujú. pregunta me costó hacerla, cuando yo algo no lo entiendo, hasta la pregunta me cuesta hacerla bien. Está muy bien. Entonces, tal vez que si la persona manifiesta algo, si se puede trabajar en eso aunque no sepa la persona qué lo ocasionó. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción y no sabe cuál es el origen de esta adicción, entonces podría trabajar una adicción o una depresión o la ansiedad a través del movimiento, aunque no sepa qué lo causó. Sí, claro, de hecho la mayoría de gente llega a consultar, o sea, sin saber realmente cuál es ese mito de origen de su sufrimiento, de su malestar. Quizás ni siquiera se acerca a tener conciencia de eso. Y en realidad la terapia es ese proceso por el cual vas como desanudando, desatando nudos y vas encontrando como causas, pero el fin de la terapia, o sea, ayuda. Hay veces que decís como, uy, sí, mira, es que a mí me pasó eso cuando era chiquito y después de muchas sesiones llegas a ese como lugar de origen. Pero también a medida que vas desanudando, también vas anudando, porque la terapia no es solo ir a ver lo que está mal, sino que también te das cuenta de las cosas y los recursos que desarrollaste para atender esa situación, ¿verdad? Para poder, pues, amarrarte a la vida, ¿verdad? De alguna manera y que quizás la adicción es la forma, la herramienta o el lugar al que llegaste porque no te quedaba de otra para poder seguir viviendo. Te genera un sufrimiento, ¿verdad? Es como que te agarras, a veces el síntoma es la solución, ¿verdad? Es como, sí, me agarré de esta adicción porque fue la forma en la que pude agarrarme a la vida, pero me está generando un sufrimiento. No siempre el síntoma es lo que está mal, hay que arreglar y quitar, sino que a veces más bien es lo que te está permitiendo, pues, sobrevivir. Y la terapia consistiría en ver cómo puedes sustituir ese vicio, por ponerlo así, ese vicio emocional o ese vicio literalmente como un consumo de sustancias, por otros recursos que puedas ir generando, ya sea durante la terapia, otros que tenés y no te habías dado cuenta. Muy fascinante la forma en la que nos amarramos a la vida los humanos, ¿verdad? Sí. Y en la que vamos como entablando narrativas y tramas para poder tener una vida linda, o tener una vida valiosa, o tener una vida con un nivel de profundidad. Además del área terapéutica de la que nos has conversado ampliamente, ¿en qué otras áreas se puede implementar la danza terapéutica o la danza por movimiento y qué beneficios aporta? Se puede orientar hacia la parte educativa, hacia la parte comunitaria y hacia la parte artística, ¿verdad? En mi caso he combinado la parte comunitaria con la parte artística. Como yo me baso mucho en las pedagogías críticas como Freire, todo lo que es psicología de la liberación, teología de la liberación. Yo he enfocado un poco el trabajo, como te decía antes, con un enfoque de justicia social y hacia un nivel más estructural en un sentido comunitario. La célula, digamos, que observa en vez de que sea el individuo, sería la comunidad, ¿verdad? Y cómo la danza puede tener un lugar en la sanación, entre comillas, de ese espacio comunitario, ¿verdad? Entonces, cómo la danza permite la participación social, la construcción de comunidad, la construcción de tejido, puede expresar las narrativas de una comunidad. Con mi trayectoria, lo que he podido encontrar o lo que para mí tiene sentido es que la danza sea una forma de narrar el barrio, ¿verdad? Entonces, sea una forma de narrar lo que acontece en la comunidad, ¿verdad? Y que la danza sea construida como volver a lo básico, ¿verdad? Como que es la danza. No llegar con una danza, ¿verdad? Que traigo desde otro lugar o desde mi propia vida o de lo que sea, sino que se construye la danza a partir de lo que estos cuerpos comunitarios me expresan, ponen ahí en el espacio de danza, ponen ahí en el intercambio, ponen ahí en su expresividad, que traen de sus actividades cotidianas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la danza terapéutica está orientada en un encuadre comunitario de participación para la generación de tejido social y para la generación de narrativas propias para contar la historia no oficial
de las comunidades, ¿verdad? En este caso yo trabajo con el grupo de danza comunitaria de Los Santos, aunque estoy también en comunicación con otros grupos de danza comunitaria en otros países, porque pues hay relación ahí, red. El intento ha sido, ¿verdad?, como entender y percibir qué traen estos cuerpos en su expresividad, cuál es su información sobre el movimiento y a partir de ahí ir construyendo un lenguaje propio de la danza, ¿verdad? Que eso es un proceso largo. Ha sido la danza un medio de crear tejido social entre un grupo de mujeres que participan entre 8 y 16, ¿verdad? De los talleres y han podido encontrarse de una manera tan particular como la que produce la danza, ¿verdad? Encontrarse a través de bailar juntas, a través de improvisar juntas, a través de reconocer cómo se mueve la otra, a través de la imitación, a través de explorar movimiento conjunto con consignas de improvisación, ¿verdad? Y a través de procesos de creación colectiva entre ellas, ¿verdad? Entonces, eso es en sí mismo sanador, sana a cada una de ellas, tiene consecuencias, digamos, de sanación para cada una en su historia de vida, pero no tiene un encuadre terapéutico, ¿verdad? Tiene un encuadre de tejido social y participación social. Entonces, en ese sentido, también he orientado el conocimiento que me trajo el estudio de la danza movimiento terapia y el estudio también de la antropología de la danza que me dio como esta cuestión más cultural. Y en ese sentido también, pues, obviamente entramos en un tema de lo artístico, ¿verdad? Y cómo ese lenguaje puede ir creando una investigación de cómo estas mujeres que en su mayoría nunca habían ido a una clase de danza, que tienen entre 20 y 60 y pico de años, que hay una relación ahí intergeneracional, intercantonal, de todo un poco, pero que van encontrando formas de narrarse desde sus actividades cotidianas y su relación con el territorio. El preguntarnos qué pasa alrededor, qué le pasa a la vecina, qué le pasa al del frente, qué me ha pasado a mí, ¿verdad? ¿Cuál es mi historia de vida como mujer de los santos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasó a la otra? Y ahí fueron como brotando diferentes narrativas de sus historias de vida y ahí se dieron cuenta como, ay, mira, a otra gente también le pasa lo que a mí me pasó. Y entonces ese tejido va armando un proceso que podría pensarse como de sanación-creación. ¿Qué está pasando ahorita en Costa Rica con respecto a la danza terapéutica? Bueno, en ese sentido ha sido un aporte muy grande la investigación que hizo Mónica Alvarado el año pasado sobre la danza terapéutica en Costa Rica. Incluso alguien como yo que vengo metida en el mundillo me iluminó un montón de, mira, la otra gente que está trabajando en esto, ¿verdad? Hay un libro que se llama Armando el Tejido que narra como diferentes experiencias de danza terapéutica en Costa Rica. También está a la venta, por ahí hago la cuñita. Hay personas que han trabajado en centros educativos, hay personas que han trabajado más desde lo artístico, ¿verdad? O sea, se ve con grupos de mujeres, con violencia doméstica, con cuestiones de imagen corporal en temas de como anorexia y todas estas cosas, ¿verdad? Trastornos de la alimentación. Está Pamela Jiménez en la Universidad Nacional, que hay un curso de danza terapia, de danza movimiento terapia en el programa Margarita Esquivel de la Universidad Nacional en un enfoque más educativo, ¿verdad? No es una sesión con encuadre terapéutico hasta donde entiendo, sino con enfoque educativo. Y así, entonces lo que yo recomendaría es que si te llama la atención danza terapia, danza movimiento terapia, algo que tenga que ver con el movimiento, consultes, ¿verdad? Como cuál es el enfoque con el que trabaja la persona, ¿verdad? Porque hay un montón de colegas haciendo trabajos valiosísimos y con enfoques muy distintos, ¿verdad? Está Tatiana Blanco también, que es psicoanalista, ¿verdad? Y trabaja más con las mujeres. Proyecto Colibrí es la iniciativa que compila un montón de saberes acerca del cuerpo en relación con lo social. Entonces, lo que pretendemos es poner al centro al cuerpo para diferentes necesidades sociales. Entonces, por un lado está el eje terapéutico, consiste ahorita tenemos el programa Danza Viva, que es como un consultorio itinerante de danza, movimiento, terapia. Entonces, estamos atendiendo en Barrio Mon, en San José y en la zona de Los Santos.
pero invitamos a personas que si tienen espacios donde desean ofrecer este servicio, estamos disponibles. Consiste en el acompañamiento individual y en talleres grupales con enfoque terapéutico desde la danza, movimiento, terapia. Después está el enfoque artístico, desde el cual promovemos también el grupo de danza comunitaria, residencias de investigación. Ahora este año vamos a hacer una segunda experiencia de este programa desde adentro con un Iberescena que ganamos. Entonces vamos a trabajar en la selva amazónica en el Ecuador y ver cuál es la relación de las mujeres de la selva con su cuerpo y su territorio, ¿verdad? Y entonces a partir de todas estas imágenes que guardamos en el cuerpo, poderlas plasmar en una obra audiovisual. Y después está el programa de formación, que ahora le hemos titulado Comunidades Danzantes y empezamos ahora el 25 de mayo. Pretende ser una herramienta de trabajo para personas que trabajan con otras personas desde la arte terapia, desde la danza, desde el arte, desde la educación, el sector salud, en el sector comunitario, ¿verdad? Y que pueden utilizar herramientas corporales para su trabajo o que quieran profundizar en el tema de por qué el cuerpo y la corporalidad son fundamentales para nuestros sentires, nuestra relación con otros. Ahorita empezamos con el módulo 1, que son 5 encuentros de 4 horas. Vamos a hacerlo en la Guardia Cósmica en Curridabat. Y bueno, toda la información está ahí en el Instagram y en las redes del Colibrí. ¿Cómo las encontramos en redes sociales? Está Colibrí Creativo en Instagram y en Facebook como Proyecto Colibrí Acompañamiento Creativo. María, muchísimas gracias por este aporte con respecto a la fusión del arte y de la comunidad y del cuerpo en el centro de todo, ¿verdad? Y siempre yo cuento en los episodios de este podcast por qué contacté a las personas. Bueno, yo asistí a un taller que estaban poniendo en práctica, por cierto, Mónica, vos, a raíz del RACE o RACE 2023, ¿verdad? Que ustedes también fueron, bueno, seleccionados para este proyecto, y el libro que se llama Armando el Tejido, ¿verdad? Tuve la experiencia en ese taller, estaba Tatiana, Mónica, vos, y pues fue una experiencia muy bonita, abierto a muchísimas personas de diferentes edades, diferentes contextos, y en general porque para mí la música y el baile, el movimiento son terapia, sí o sí, y nos ayudan a conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces, bueno, ese era el porqué de este episodio en esta fecha tan chiva como es el Día Internacional de la Danza. Así es que una vez más te agradezco mucho, y si quieres aportar un mensaje final o una recomendación, aquí te dejo el micrófono. Aprovechando el Día Internacional de la Danza, saber que la danza es como una casa muy grande con un montón de entradas, personas que quizás estudian danza y dicen, ay, pero yo estudio danza, pero yo quisiera hacer danza terapéutica, o yo veo que a mí lo mío es más como lo comunitario, ¿verdad? Mi experiencia ha sido como ir a buscar la puerta que a mí me hace sentido para el movimiento, y así también invitar a todas las personas a conocer su propia forma de danzar, su propio camino en la danza. Más allá de lo que está establecido, hay danzas originales y espontáneas que nos pueden transformar. Entonces, invitarles a explorar este mundo tan hermoso y a reelaborarlo todo el tiempo, redescubrirlo todo el tiempo, no importa si tenemos 30 años, 40 años de bailar, ¿verdad? Siempre hay una nueva danza a la cual podemos llegar, y esa danza también puede sanar nuestro propio camino. También agradecer la invitación para poder compartir nuestro trabajo, deseando una celebración muy hermosa con mucho movimiento, mucha alegría y mucha entrega a esta hermosa musa que es la danza para muchos de nosotros. Muchísimas gracias.